colors and shapes we see, we create dreams in the digital world we navigate. The lines intersect where people connect with every detail. Mi primer invitado a este podcast es un creativo bilbaíno nacido en Baracaldo hace ya muchísimos años. Es un excelente fotógrafo, un maravilloso diseñador de interiores y ahora un espectacular profesor en IE de Kunsthal. Es un ser maravilloso, amante de la tecnología y con una gran pasión por la inteligencia artificial. Más que eso, es un ser con muchísima luz. Y por hablar de luz, ese señor es el único que nos puede contar cómo trabajar ese elemento tan importante en la arquitectura, la luz. Os dejo con José Luis Revuelta. Empiezo por decir que mi primer invitado es una persona espectacular, es un ser de otro mundo que no sé cómo lo he conocido, pero recuerdo de un famoso paseo por Bilbao que me cautivó muchísimo con su historia y con toda su sabiduría. Y es una persona que no pasa desapercibida por su arte, por su sonrisa y más importante de todo, por su luz, por su luz. Querido José Lu, ¿Qué tal, cuéntanos don Luis? cuéntanos un poco de tu historia. Bueno, lo primero de todo, nosotros, aunque nos conocimos en el paseo nocturno que dimos con motivo del Día Internacional de la Luz, pese a que nos pusimos cara allí, nosotros ya habíamos interactuado por Internet. Si no recuerdo mal, Es fue a verdad, través de LinkedIn. Nosotros es cierto. tuvimos algún tipo de interacción previa que hizo que el hecho de que acudieras al paseo estaba más que escrito, porque teníamos que conocernos. Es cierto. Y bueno, pues fue un flechazo mutuo, tengo que decir. O sea, disfruté también muchísimo y bueno, pues fue una gran oportunidad de conocerte y eso. Y dicho esto, también te quiero agradecer muchísimo que estrenes una aventura de este calibre, que te metas en este lío, pues, pues llamándome para estrenarla. Además, con la alegría de saber que incluso si no consiguieses seguir, es decir, si de aquí no saliesen más capítulos ni más episodios, habría uno en el que ya hemos estado los dos juntos y queda registrado. O sea que ya solamente por eso es estupendo. Además dejaríamos plasmado, vamos a dejar plasmado que lo pasamos pipa haciéndolo. Así Bueno, que, así eso es. tenía que ser contigo el primero porque hay Muchas como una gracias. especie no sé cómo decirte, de conexión que va más allá de nuestra conciencia. Y yo creo que contigo tenía que ser el primero porque estamos los dos tan nerviosos que parecemos que estamos hablando con la novia y así los dos vamos disfrazando ahí un poco la cosa. Bueno, va a quedar bien, ya Y verás. sí, seguramente que sí. Y es como tú dices, aunque lo vea un gato, pues nosotros lo hemos pasado pipa Ya haciéndolo. está, es el rato. No, ya hemos tenido otros muy parecidos a este, seguramente. Lo que pasa que no a través de una cámara o de una conexión de Internet, Totalmente. mucho mejor, por tanto. Pero bueno, pues no es más que aprovechar las oportunidades que nos da la tecnología y tener otro rato de estar juntos. Y si al final conseguimos que tengamos más tertulianos alrededor, pues estupendo. O sea, Seguro que sí, que me estoy ahí poniendo las pilas, invitando ahí a más gente. Y al final sí, hombre. también te voy a pedir que me indiques una persona que te gustaría que le hiciéramos pasar por la misma experiencia, por así decir. Vale. Y bueno, avanzando un poco, era lo que te estaba diciendo. Cuéntanos un resumen de tu historia. ¿Quién es José Luis Revuelta? Jo, pues es que es una historia larga, Luis. Ya soy muy Así que veterano. Voy estamos por aquí. los, voy por los 63 años. No estoy como para contar
la historia porque tendrías que empezar a dar tijeretazos al vídeo, pero, pero, Si nos pudieras dar así 3 pinceladas muy rápidas de tu historia, 3 momentos marcantes, ¿qué serían? de mi historia, de la De tu historia historia. sí. No nos Sí. vamos a centrar en lo profesional. Sí, es No, no, no. mi historia Esto, mía. historia tuya, historia tuya. Pues Perdone, José Lu, este podcast tiene o mi intención con este podcast tiene una sí, muy cosa muy bien, bonita. acláramelo, Este, acláramelo porque me hace falta. este podcast tiene una intención muy bonita. Que yo siempre, y esto va a quedar reflejado también en otro episodio anterior, el episodio 0. Yo siempre he pensado cuando veía estas figuras fantásticas, estos artistas que yo admiro, estos arquitectos, estos cantantes, tal, "Guay, ¿quién será esta gente de verdad? ¿Quién será cuando quita la Bueno, máscara del arquitecto, del creativo, etcétera? ¿Quién será? ¿Y cómo serán sus inquietudes, su forma de aterrizar la creatividad, su forma de vivir con la creatividad? ¿Cómo será eso? Entonces, qué mejor que empezar por mi amigo José Lu, que sé que bueno, creatividad. te agradezco que me pongas en ese plantel, en esa galería, ¿no? De, de gente que nos sorprende o que admiramos o simplemente que nos provocan interés. Me halaga mucho. Si tengo que responderte directamente a 3 hitos que no me pillas tan absolutamente de sorpresa que me sería muy difícil, quizás si lo hubiese planteado o si lo hubiese pensado pudieran salir otras cosas, pero de entrada te diría que un hito eh, que ha marcado mi vida es el salir muy temprano de casa. Yo con 18 años me independizo y abandono mi hogar familiar. eh, Y eso es algo que me ha marcado poderosamente porque es precisamente a partir de ese momento cuando empiezas a construirte, a labrarte tu propia historia, en momentos sin tenerlo muy claro que realmente es eso lo que estás haciendo, pero verdaderamente cuando ahora miro para atrás, pues me doy cuenta del peso y lo importante que fueron esos primeros años en los que me voy, prácticamente guitarra al hombro. Otro segundo momento es en el que sobrevivo a la catástrofe de Viescas. Soy un superviviente Wow. de ese significado drama que tenemos en nuestra historia nacional, ¿no? Y puestos a señalar un tercer hito, pues probablemente el más importante de todos, pero del que no habría podido ocurrir sin que previamente hubiesen ocurrido estos dos que te comento, pues es el nacimiento de mi hija. Y Y eso, derivado de eso, haber conocido a mi mujer que dio pie a esto, ¿no? Yo creo que eso, si tuviese que significar algo en una vida larga, eh, serían esos tres momentos. eso es muy bonito, ¿eh? Eso es muy bonito porque son tres momentos muy dispares, ¿eh? Porque hay ahí Eh, mucho amor, pero un poco de dolor también. El ser superviviente. Hay mucha gente que va a escuchar esto que no sabe qué es el accidente de Viescas. Sí, no es algo que, además, creo que fue en 2016 o así, yo creo que fue a partir de 2013, alrededor de 2013, 2011, tuve por primera vez una red social, hasta entonces tenía blogs y, y en esa red social, que fue Facebook, en su momento
resultó muy absorbente para mí. Era una red social en la que estaba, pues como soy siempre, intenso y muy operativo. Llegué a los 5.000 amigos. Tuve luego también una página de Facebook como con mi actividad de fotógrafo. Y en esa red sí que lo publiqué, me parece que fue como en 2016, no sé si hacía 10 años en aquel momento del drama este, y sí que publiqué en referencia a de qué manera, pues, de qué manera se podía constatar que a pesar del drama, de la tragedia, de todo lo que ocurrió, etcétera, pues como son pocas las, no digo que no se haya aprendido nada, pero desde luego lo que se haya aprendido no se aplica. Todo lo que tiene que ver con algo muy gráfico y muy significativo, que es encauzar la naturaleza, o sea, intentar doblegarla, ¿no? Y yo creo que ese es un drama que estamos pudiendo comprobar todos los días, la poco mano que tenemos para hacerlo, lo poco significativos que somos geológicamente hablando, a pesar de la capacidad geológica que tenemos de destruir el mundo, o sea, la capacidad de erosión que tenemos los seres humanos con respecto a cualquier otro eh, factor desencadenante de la naturaleza, se queda absolutamente corto. Cualquier cosa que puedas imaginar, sean terremotos, maremotos, etcétera. O sea, la modificación del espacio, en este caso del territorio, que el hombre ejerce es brutal. Y esa actitud, esa permanente e insistente actitud, no cambia a pesar de los repetidos, intensos y cada vez más presentes avisos que nos da la naturaleza, Sí, ¿no? efectivamente, efectivamente. En mi país ahora estamos un poco mejor, pero desgraciadamente se construía por todo lado, incluso en antiguos cauces de ríos que estaban secos. Y claro, y ahí construíamos hasta que venía la super tormenta y que llevaba todo por delante. Pero bueno, de algo vamos aprendiendo, espero yo, y espero yo que consigamos hacer que este planeta dure un poco más, ¿no? Más nos Y, vale. y ahora otro reto que te pongo es, ¿cómo te definirías si no pudieras utilizar la palabra arquitecto? Quién es Joselu si no pudiera Me lo utilizar su pones, palabra? me lo pones facilísimo. En lo profesional sería diseñador, que es lo que realmente soy. O sea, nunca he tenido fábulas de arquitecto, ni siquiera tengo la formación explícita de arquitecto, porque no he estudiado la carrera de arquitectura, no ha sido nunca de mi interés, pero sin embargo sí que me considero un diseñador con todo lo que los frentes que la palabra conlleva. Sí. Pero eso es una definición en lo profesional. No sabría encontrar una palabra para definirme en lo personal. Sí. Eh, Porque cuando nos quitamos esas pegatinas del arquitecto, del diseñador, del tal, muchas veces me doy cuenta que somos personas normales, pero con un enfoque creativo mucho más desarrollado, que estamos como más conectados con algún lado que no sabemos de dónde es, que somos antenas con dos patas, que de vez en cuando vamos recibiendo algún tipo de información. Y nos veo mucho así a nosotros, cuando digo nosotros es a los artistas, a los escritores, a No algunos queda otra, cantantes, ¿no? no Que queda otra, Luis. somos esas antenas con patas que van recibiendo información. Y cuando, o sea, en tu etapa de niño, cómo percibes que hay algo más en ti, que hay algo, hay un bullicio que quiere hacer cosas, quiere diseñar, quiere construir?
¿Cómo llegas a entender eso de niño? Si es que lo entendiste. Bueno, me Eh, cuesta dejar como flecos. Esto es una particularidad que tengo y que me convierte en un puto pesado. Pero te diré que en esto que estabas diciendo hace un momento, ¿no? O sea, nadie puede autodefinirse o puede degenerar en un ser creativo si no tiene una impronta de esponja en el ADN. O sea, solamente con la atención, solamente desde la distracción y desde la atención, puedes convertirte en alguien capaz de desarrollar una actividad creativa, porque es precisamente esa actitud por comprender, por tener curiosidad, por saber cómo es el mundo y de ahí a cómo funciona, lo que te lleva a poder intentar tener expresividad, que al final es lo que te lleva a tener cierta capacidad creadora, si es que se puede definir así a lo que nosotros, el resultado de lo que nosotros hacemos. Yo tengo un entorno extraño en eso porque mi padre, cuando yo tenía alrededor de los 6 años, mi padre, que entonces era un comercial, compró una cámara de Super 8, una cámara de filmar, que, bueno, dentro de lo que son los distintos formatos, para la gente joven que nos esté escuchando, es el equivalente a tener ahora pues una cámara de vídeo, ¿no? Lo que pasa que con grandes diferencias. En aquel momento la cámara de Super 8 no la tenía nadie, las películas se compraban por correo y por carta y por correo. Las películas tenían una duración de 3 minutos y se volvían a enviar por correo, en este caso a Kodak, para que las revelase, ¿no? Y mi padre, que en un primer momento se dedicó a filmarnos, a mi hermana que la tengo, que es ligeramente más joven que yo, y a mí, cuando éramos apenas unos niños pues, de 4 y 6 años. Y entonces nos filmaba en los cumpleaños, nos filmaba en los Reyes y tal. Pero mi padre tomó una deriva de decir, joder, tengo una cámara de cine, voy a hacer películas. Y en ese sentido es el gran maestro que yo he tenido, porque no se limitó a hacer películas. En fin, no sé, podría haber cogido historias, haber creado guiones más o menos accesibles y tal. No, le dio por hacer películas de guerra, ambientadas en wow. la Segunda Guerra Mundial, lo cual conllevaba unas grandes dosis de recabar información, documentarse, reproducir armas, reproducir trajes. Hoy en día existe Internet. Ujú. Pero en este panorama del que estoy hablando de los años, los primeros de los 70. En este momento, si tú querías conseguir un casco de alemán o unas botas o un fusil que llevaba el ejército inglés o lo que sea, solamente a través del rastro, mercadillos internacionales y cosas por el estilo, o de la habilidad, que era el caso de mi padre, de reproducir esas armas en madera y luego pintarlas y tal. Y con esta iniciativa filmó varias películas de guerra, fueron premiadas, además tiene varios primeros premios. Oh, Sí, cuando en alguna vez que ha caído algún libro de historia del cine en el País Vasco, pues lo nombran a este hombre, que luego además le dio por hacer películas de ciencia ficción, hacia las maquetas, todo este rollo. Y entonces yo estaba ahí con él, abriendo cajas, cerrando cajas, metiendo cajas en el coche, poniendo reflectores, buscando el sistema de cómo hacer el efecto de que si aquí hay una bala que salga el humo, entonces usabas
polvos talco con aire comprimido que activabas con la batería de los coches, en fin, y a su alrededor juntó una serie de amigos. Había un club de cine en Balmaseda que salía un poco de ese entorno de la misma forma que las actividades montañeras en el País Vasco estuvieron vinculadas a movimientos un poco de resistencia, pues, ligadas al movimiento comunista y cosas por el estilo. Pues en Balmaseda había un movimiento de aficionados al cine que también se movían un poco en esos parámetros y que luego además pues filmaban La Pasión, aprovechaban que tenían esos medios para hacer filmaciones de La Pasión, etcétera. Y ahí gestó un grupo de gente que la acompañaba en esta locura. Y a lo que voy es que luego pues había que recoger los trajes, había que sonorizar las películas, había que elegir las bandas sonoras, poner el LP en el momento en el que la película o la moviola estaba puesta, tal. Y entonces ahí yo creo que por un lado eso, y por otro lado mi padre es un hombre que atesoraba dentro de una biblioteca, pues bueno, pues de aficionado que él tenía, atesoraba varios cursos de dibujo por correspondencia, que era como se aprendía en sus tiempos, pues este tipo de disciplinas, y es que no había sido formado. Entonces, en aquel momento, todo el tema de los fascículos y los cursos por correspondencia, parece que estoy hablando del Paleolítico, pero bueno, pues él tenía varios cursos de esos y tal, y yo cuando tenía algo menos que la edad que tiene Lucía ahora, 14 años, pues era lo que utilizaba para enredar y para aprender a coger mano, y muy aficionado a los cómics y todo este rollo. Y yo creo que es precisamente de esa deriva, primero en ese esfuerzo creativo, ¿no? En ver cómo utilizar los recursos, pocos, pero utilizarlos con éxito, por una parte, que aprendí de mi padre, y por otro, en la propia ficción, por el dibujo, es lo que me ha determinado luego como diseñador. Design, ¿no? Es una palabra derivada precisamente el acto de dibujar, pues es lo que me ha fundamentalmente marcado todo lo que luego ha sido mi trayectoria de vida, que ha sido mi trayectoria profesional. O sea, no, hay un momento a partir del cual en que es imposible ya separarlas, ¿no? Claro, claro, Y entiendo. de ahí viene. Ten cuidado con lo que preguntas, Luis, porque ya ves que, Que bueno, no. Esto está hecho para esto, José. que No, va a no haber que nos hacer. equivoquemos, porque hablar de luz y hablar de edificios, hablar de obras de tal, de cual, eso estamos más que cansados. También Y da, y también la da. gente, sí, 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 obviamente, pero yo soy muy aficionado, a todos los vídeos habidos y por haber de diseño, de arquitectura, de los arquitectos famosos, pero llegas a un punto y dices, coño, yo quiero saber cómo era de niño, qué hacía. Estabas ahora hablando del Películas. Paleolítico. Total, estamos Hacía hablando películas. ahora. Tengo el primer premio o sea, al actor de reparto, o sea, al primer actor de reparto del Festival de Vitoria, Wow, creo que del 74. wow, vamos, Tengo, tengo acababa un, de nacer. tengo en alguna caja por ahí sí, ya te mandaré alguna foto de alguna de las películas. Pues acababa de nacer en el 74. Estabas diciendo que parece el Paleolítico, pero ahí la gente joven que nos va a escuchar, quiero que también entienda una cosa que digo muchas veces a mi hija, que en 10, 15 años hemos evolucionado lo que no habíamos evolucionado en los últimos 30. Entonces, el paleolítico que hablamos era en los años 80, 90, porque a mí me pasó lo mismo, ¿no? Mi padre llegaba a casa con herramientas para que yo construyera mis castillos, porque el Lego ya me traía por la hora de la amargura, porque mis padres no tenían mucho dinero para comprar más Legos, Siempre ha y sido yo, caro. y yo ya no sabía qué hacer con los Legos. Entonces lo que él decidió fue comprarme una sierra, un martillo, traerme un mogollón de palets y otros tipos de madera que tenía por su trabajo ahí tirados, me los traía
y me ponía yo a construir mis castillos. Y a Qué partir de buena idea. ahí, y a partir de ahí fue como empecé, bueno, mis castillos. Y otra cosa muy buena que tenía yo, que era ¿cómo se llama? No es futbolín, el otro de los juegos que tiene dos manillas, bueno, pinball Estos que das eso las es, paletas, ¿no? Sí, ya, tal no cual, sé tal cómo se cual. llama. Sí, sí, En pero castellano no me siempre me ha sale. encantado. En Mm. castellano no me sale, pero mira, hice una de esas muy grande con unas esferas, etcétera, y unos clavos y unas maderas que se movían, y así fomentaba mi creatividad con lo poco que había. Es muy bonito ver cómo has bebido de esa parte de tu padre, de ver las escenas, de ver cómo se hacían las cosas, incluso de cómo se replicaban cosas que no teníamos alcance, como tú decías del fusil. Pero es también muy bonito hacer ese paralelo de cómo tú aprendes con tu padre sobre luces, sobre efectos, etcétera, y ahora lo traes a tu profesión. Eso es Bueno, y maravilloso. hay una segunda parte, porque o sea, hoy en día mm, hay mucha gente que es aficionada a la recreación, al mundo de la recreación, que Sí. tiene que ver con el reproducir momentos históricos o personajes históricos, para lo cual pues elaboran y consiguen fielmente reproducciones, y si no las hay, por ejemplo, hay recreacionistas medievales, ¿no? Que ellos mismos se fabrican las prendas, el calzado, los guantes, la ropa, los cinturones, los accesorios, las joyas, etcétera, con las mismas técnicas que un artesano medieval, ¿no? Y en el Ujú. caso de las películas de mi padre, lo que ocurría era que, claro, hoy en día hay infinidad de páginas web donde tú puedes entrar y conseguir esos uniformes, o bien a veces originales a un precio o réplicas hechas a otra. Pero en el momento del que hablamos, la que hacía los trajes era mi madre. Entonces, que era modista. Entonces, con las reproducciones de los libros, de las enciclopedias especializadas, traídas también compradas por correo, etcétera, pues con esas ilustraciones mi madre confeccionaba los uniformes que luego se utilizaban en las películas, y también le acompañaba a elegir los paños, las telas. Con mi padre mirábamos, oye, pues las notas, mira, pues de alemán no, pero estas de los bomberos son muy parecidas. Si le ponemos una granada metida entre la bota y el pantalón, nadie va a percibir que esto. Los pantalones de montar de un oficial nazi, pues eran los que llevaba los motoristas de la Guardia Civil, y adaptados, que mi madre los cosía para que hiciesen ese efecto de pantalón de montar, que era en definitiva, venía el uniforme, venía de eso, ¿no? De lo que es el pantalón de montar con la bota alta, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ese afán por conseguir, en este caso, crear una ilusión, ¿no? Reproducir, porque Claro, estás haciendo un ejercicio de reproducir algo que todo el mundo piense que es lo original, ¿no? totalmente. Y eso pasaba con las insignias, que si eran bordadas, pues estas se reproducían cortando plásticos y utilizando, bueno, volviéndote loco para que el golpe de cámara hiciese que ese efecto reprodujera lo que sería un uniforme de un oficial o de un soldado raso o de un soldado ruso o lo que fuere, ¿no? Y de ahí todo lo demás. Bueno, pues en esa actividad tienes razón, que no he parado. O sea, como tú no has parado de hacer tus castillos, ¿no? Ahora estás utilizando programas inauditos, que para nadie se nos hubiera ocurrido la posibilidad de que llegasen a existir, ni siquiera quienes manejábamos las más tempranas versiones de AutoCAD, ¿no? Programas como los que tú conoces, manejas y de los que das formación, como Rhinocero, Grasshopper. Y esto es algo que está
si lo ligásemos en el tiempo y lo hiciésemos aplicando tiempo geológico, o sea, estaría totalmente superpuesto al momento en el que tú como niño estás cortando Totalmente, tablas. Porque totalmente. no, está ahí, ¿no? Está en nuestra impronta y eso es lo que nos ha, y eso es lo que nos ha convertido en lo que ahora mismo somos, ¿Sabes, ¿no? sabes que siempre tengo ahí una... a veces soy muy filosófico. Y entonces siempre Ponte, que no tengo... nos ve nadie. Ponte, que no nos escucha nadie. A veces me pongo ahí en plan, ¿y de dónde vendrá esta creatividad? ¿Sabes que a veces hay estas ideas caídas ahí de la nada que dices tú, ostras, ¿de dónde viene esto? ¿Cómo me ha caído aquí? O sea, una idea de, yo qué sé, y que de repente piensas y, jolín, esto sería muy bueno para tal cosa. ¿Cómo ha venido? ¿De dónde sale de este éter tan inmenso? ¿De dónde crees Bueno, que sale la creatividad? pues a ver, tíos, hay libros así de gordos intentando explicar eh, el acto creativo o de educar en la creación o de fomentar el ejercicio creativo. No es eso no tiene una respuesta fácil, pero si hubiese, o sea, es mi opinión, si de algún sitio sale, es de la interconexión. O sea, yo creo que es un tema de conexión. Es la creatividad, es la capacidad para entrelazar, entrelazar elementos, cuestiones. Y, eh, y esa es una parte. Y esa es una parte. Porque luego lo que no hay que ser es vago. Tiene Óscar Tusquets, tiene varios libritos, son muy simpáticos, se parecen todos mucho entre ellos, porque de manera recurrente siempre vuelve un poco a los mismos temas y tal. Pero me acuerdo que leí un ejemplo que me gustó muchísimo, ¿no? Porque decía, ponía como ejemplo una cosa que había visto en Dalí, con el que había trabajado, ya sabes que desarrollaron juntos parte del mobiliario, o sea, reprodujeron parte del mobiliario para el Museo Dalí, bueno, en fin, bla, bla, bla. Total que resultaba muy curioso porque él decía que Dalí no solamente era creativo, sino que no era vago. Es decir, Ya. en una ocasión se había metido en un taxi, ¿no? Y un día que llovía mucho, ¿no? Se mete en el taxi y hace un comentario con el taxista de, bueno, menos mal que aquí dentro no llueve, ¿no? Y entonces, bromeando con el taxista, llegan a la conclusión de lo surrealista que sería que fuera, hiciera sol y que dentro del taxi lloviese. Y él, efectivamente, termina ejecutando, o sea, llevando ese acto disonante de asociación, termina convirtiéndolo en una escultura que es un taxi dentro del cual llueve, ¿no? Entonces, la creatividad está muy bien. De hecho, diría que esta capacidad de asociar y entrelazar y de conectar, pues es más general de lo que nos podemos creer, o sea que no es un recurso que sea propio de unos pocos, sino que eso, pero el llevar, convertir, materializar, llevar a término esa creatividad en un acto creativo, convertirla en un objeto, ese es un paso que para mí es lo que marca la diferencia, ¿no? O sea, todos somos muy creativos, todos podemos tener unas ideas cojonudas, pero no escribimos el libro, no escribimos el poema, no hacemos la escultura, no pintamos el cuadro, no hacemos la película, no lo dibujamos, Totalmente. ¿vale? Entonces, yo creo que ahí hay una gran, una gran frontera, porque si hay algo que probablemente caracterice al ser humano es precisamente esa capacidad de unir, ¿no? O sea, Ujú. este ejemplo, o sea, el propio hecho de usar una herramienta ya implica una asociación de ideas, ¿no? Si yo quiero coger esto y la longitud de mi brazo es una, pero cojo una rama y prolongo la longitud de mi brazo, esto me permite llegar, ¿no? Esa asociación
en este caso derivada de una necesidad, pero ¿quién pone en duda de que el acto creativo no sea también una necesidad, ¿no? Para algunos como Efectivamente. nosotros, ¿no? Entonces, esa capacidad para unir conceptos y desarrollarlos es inherente al ser humano. Esa capacidad la tenemos todos y está en o sea, la creatividad. Yo creo que está en el sustrato o subyace en el propio hecho de ser seres humanos. Pero es precisamente la diferencia entre ser el mono que ha cogido la rama y la ha usado, al que ha hecho el gesto y como no ha llegado se ha dado la vuelta. Claro, claro, efectivamente, No sé efectivamente. cómo hemos llegado al mono y la rama, pero bueno, aquí... No, pero es tal cual, es tal cual. Es tal cual. Yo lo veo muy así, pero hay cosas que me fascinan. Para contarte una anécdota que muchas veces cuento a muchos amigos. Yo tuve varios blogs, bueno, uno de arquitectura, otro que tenía ahí mis trabajitos, pero más en dibujo a mano alzada que otra cosa. Pero tuve un tercer blog ahí por los años de 1999-2000, que se llamaba En un instante, en un instante, ¿vale? Y ese blog, ¿qué era? Yo pedía a mis amigos, a todos mis amigos, que me enviaran fotos de sus vacaciones con una pequeña historia para poner en ese blog. No sé Bueno, si qué chulo. conoces. Claro, qué chulo, pero ese blog luego yo lo dejé ahí porque lo mío era la arquitectura, se metía la carrera, etcétera, y lo dejé ahí aparcado. Ese blog, más tarde sale una red social que se llamaba Instagram, que pedía a la gente que subiera una foto y escribiera una historia. Por eso siempre me deja ahí ese, joder, Hostia, tío. ¿de dónde vienen las ideas, coño? Estamos aquí ya diciendo barbaridades y palabrotas, que luego voy a traducir al inglés con subtítulos, pero da igual. ¿De dónde vienen las ideas? Es que me fascina cómo hay una persona del otro lado del mundo que tiene una idea, no hace nada con ella, como dijiste tú y muy bien, y del otro lado del mundo sale otro que tiene esa acción de avanzar con esa idea y se transforma en el imperio que vimos hoy, ¿no? Así que yo siempre recomiendo a todos los creativos y toda la gente que tiene una idea, pues para adelante con ella. O sea, si te ha acabado de caer, si la has, ¿cómo se dice?, encarnado ahí, para adelante con ella. Ahora estoy haciendo aquí una conexión del porqué de la fotografía, o sea, que tú seas fotógrafo, porque veo la conexión con tu padre. Cuéntanos un poco de ese arte, de ese arte de ver las cosas que los demás no Uf, ven. pues mira, yo creo que la deriva hacia lo fotográfico fue también como una consecuencia, pero también una reacción al tema del cine que hacía con mi padre, ¿no? Y, y bueno, yo tuve mi primera cámara de fotos con 7 años. Cuando yo hago la primera comunión, me regalan una cámara de fotos que era una cámara muy básica, o sea, no tenía más que un pulsador, ¿no? O sea, básicamente era una caja negra en la que podías meter un carrete. Y conservo el primer carrete que disparé con aquella máquina. Y bueno, pues creo que fue en el 72 o en el 73 ya tuve mi primera reflex y con ella mi primer laboratorio. Ya revelaba mis propias fotografías y tal. Pero no es hasta que en Bilbao aparece el Centro de Fotografía Contemporánea, que inauguró Ricky Dávila, un excelente fotógrafo nacional que lo ha fotografiado todo, ha fotografiado toda la transición, ha fotografiado a todos los VIPs eh, que conocemos para la revista del País, ha trabajado, en fin. Y en el centro de fotografía
después de prácticamente toda la vida estar haciendo, bueno, prácticamente toda la vida, no toda la vida haciendo fotografía, de hecho, eso me ha permitido tener, o sea, podría construir vitalmente todo mi recorrido, ¿no? Con fotografías, porque lo tengo fotografiado prácticamente todo. O sea, sí, me he movido Wow. con una cámara fotográfica colgada del pecho, incluso cuando hice la mili, tuve la picardía de conseguir poder ir siempre con una cámara colgada que me ha permitido fotografiar cosas que ahora mismo es como enseñar extraterrestres, ¿no? Pero no es hasta que en el 2013 se inaugura el Centro de Fotografía Contemporánea cuando de la mano pues de grandes fotógrafos fundamentalmente nacionales, hago una verdadera reflexión sobre el significado y el poder expresivo y el valor de comunicación que tiene la fotografía. Empiezo a reconocerme en fotógrafos, empiezo a ver el trabajo de otros y, y es entonces cuando cojo verdadera conciencia de que lo que estoy haciendo es utilizar la luz, muy importante, ¿no? De que estoy utilizando la luz y que la estoy utilizando y que la puedo utilizar para decir algo. Y entonces, cuando descubro que la puedo utilizar para decir algo, entro en la crisis de, vale, ¿y yo qué voy a contar? ¿No? Y entonces me muevo en 4 territorios, ¿no? Primero, el que más me interesa, que es el retrato. O sea, descubro que me interesa el otro, lo profundo del otro, lo que no vemos del otro, ¿no? Oh, efectivamente. Eh, eh, con la conciencia de saber que la foto no es más que el otro en ese instante en el que yo le he fotografiado y que lo que tengo es el resultado de la foto que yo le he hecho en ese instante. Quiero decir, no tengo al otro en absoluto, ni una foto nos está dando la información profunda del otro y tal. Podemos crear esa ilusión, ¿no? Como la tenemos también cuando vemos un cuadro detrás del cual hay también no es lo mismo un retrato de pintura, ¿no? Ni la forma en la que se ejecuta, ni el tiempo que conlleva, ni el resultado que se obtiene. Es otro lenguaje, estamos hablando de lenguajes completamente diferentes, pero sí que podemos crear esa ilusión de que quien estamos viendo es un ser que normalmente no vemos y que estamos mirando en lo profundo del que tenemos delante. Yo he disfrutado y disfruto mucho haciendo retrato, apoyándome en esa idea. El segundo trabajo que empecé fue Moradores de Limbo, que tenía que ver con la Wow. profesión, tiene que ver con la profesión, y decido fotografiar ese momento en el que nosotros intervenimos en un espacio o en un entorno, ¿no? Y para intervenir lo primero que hacemos es derribar, ¿no? Y Claro. después de derribar empezamos a construir. Y hay un momento en el que apenas has terminado de derribar, incluso a veces todavía quedan cosas que más tarde se terminarán tirando, y has empezado a construir, que tiene que ver con ese momento en que arrojas algo, ¿no? Hay un momento de suspensión. Cuando tú arrojas algo hacia arriba, llega un momento en el que cuando se equilibra la fuerza de la gravedad con el impulso de fuerza que tú le has dado, hay un momento, ¿no? Los que les gusta el baloncesto, eso lo dominan a la perfección, ¿no? Ese momento en el que alguien llega a un punto en el que desde el aire, absolutamente suspendido, consigue Puede encestar, tirar. ¿no? Pues hay un momento en la construcción, en nuestra profesión, en el que lo que hacemos llega a ese momento, al momento de suspensión. Entonces, elaboré un trabajo fotográfico que quería recoger eso y, apoyándome en los retratos, fotografiar a la gente que trabaja ahí, llevando nuestras obras al punto de suspensión, ¿no?
y es un trabajo muy bonito del que estoy muy orgulloso y además pues tengo gente muy apreciada porque al final era la gente con la que he ido haciendo trabajos que está ahí, que está en esos retratos. Luego hay otro que tiene que ver, que se llama Tiempo Cero, que tiene que ver con esas extrañezas que nos da la vida, ¿no? Una sombra detrás de una cortina en un hospital, alguien que ves por la espalda en un banco y que sin necesidad de ver nada más entiendes perfectamente el perfil de la persona que tienes de espaldas. Paisajes donde hay un contraste entre un momento extraño, ¿no? En el que lo artificial se mezcla con lo natural y que no acabas de entender cuál prevalece sobre el cual y que incluso no prevaleciendo ninguno el contenido es hermoso. Y luego hice otro trabajo también que me interesó muchísimo, vaya chapa que le estoy metiendo, No, no, pero es no, que tú suelta, tú suelta. has tocado hueso. Otro trabajo que he disfrutado muchísimo haciéndolo, que se llama Cielos Negros. Y ese es un trabajo que consiste en fotografiar un pueblo de la España de Castilla-León, que es reflejo de cualquier pueblo de la España ahora despoblada, o vaciada, que se dice, ¿no? Ujú. De noche. De Wow. noche. Y entonces son retratos de la gente de noche en un pueblo. En general, el trabajo se ha hecho en un único pueblo, solamente en un pueblo, que es Quiruelas de Vidriales, que es de la provincia de Zamora. Es un pueblo muy cercano Ujú. a Benavente, está más cerca de León que de Zamora, y que es el pueblo de la familia de mi mujer. Y ahí he hecho todo un poema, una narración visual apoyada en la noche, en la gente que puebla eh, ese sitio y con sus arquitecturas, sus luces, bueno, en fin, es un trabajo muy bonito que además convertí en un diaporama para el cual pedí permiso a Alberto Iglesias, que es el compositor que prácticamente ha sonorizado o puesto banda sonora a las películas de Almodóvar, prácticamente de su Ujú. totalidad. Le pedí expresamente si podría utilizar un tema suyo que cuadraba perfectamente con el diaporama, con las fotos y que completaba, ¿no? A nivel sonoro. Claro, la fotografía es una cosa y un diaporama es otro, ¿no? Son dos lenguajes también distintos, aunque el diaporama se esté apoyando en la fotografía. Y cuando utilizas la música, estás utilizando una capa más de contenido, pero con ello construyes otro lenguaje que no tiene nada que ver con el de la fotografía, ¿no? Y hay un diaporama muy bonito que conseguí que me cediera los derechos durante un tiempo a un precio simbólico, le gustó mucho el proyecto y yo estoy muy orgulloso de ese, de ese Ese trabajo. trabajo. Y sí, sí. Y luego la fotografía, el llegar al dominio de la fotografía a ese punto, tardé mucho en pasarme al digital, pero al finalmente lo hice, pues me ha abierto las puertas también profesionalmente, porque me ha permitido completar trabajos y hacer trabajos interesantes de fotografía que he podido elegir porque el pago de la hipoteca no dependía de ser fotógrafo, pero siempre los he cobrado y los he cobrado bien. Quiero decir que no, que soy un fotógrafo profesional, o sea, he cobrado siempre por mis trabajos. Lo que me ha distinguido es que no he necesitado trabajar de fotógrafo para poder vivir y eso me ha permitido seleccionar el trabajo, pero no regalarlo. Yo quiero decirlo claro porque parece que parece que todo el mundo es fotógrafo o que puede serlo, ¿no? Ya, ya. Y que todo vale en cuestión de fotografía por el simple hecho de que tengamos ahora una herramienta que nos permite fotografiarlo todo ya prácticamente sin tener ningún conocimiento de fotografía, lo cual es estupendo
pero eso no nos convierte en fotógrafos. Lo dejo claro para los que lo sean y me estén escuchando. Completamente, completamente. Yo te iba a decir eso mismo, o sea, vivimos en una época en que todos somos fotógrafos, pero bueno, con muchos matices. Fíjate que tenemos muchísimos puntos en común y que voy descubriendo ahora. Porque mis padres, bueno, veníamos de una familia así más humilde, mi padre le encantaba la fotografía, tenía su pequeña Kodak que todavía recuerdo, con un disparador y tenía el carrete este que parecía como una cinta, ¿no? O sea, como tenía dos cilindros y luego una parte así plana en el medio, era una Y cosa sería súper de medio tocha. formato, ¿no? Eso es. Ujú. Y bueno, yo siempre quería sacar una foto que otra, pero mis padres se chuscaban un poco porque yo no quería sacar fotos a personas. Hasta que un día en un viaje en las Azores, ese sitio mítico que me encanta, por pura casualidad encontramos en un sitio remoto que no pasaba en su día, no pasaban apenas turistas, encontramos una máquina de fotografía también muy básica, etc. Y mi padre me dijo, bueno, pues mira, aquí tienes, para ti. Ah, Y yo dije, pues mira, pues voy a hacer lo que quiero hacer, que es sacar fotos, pero no a personas. Bueno, ya volvemos de las vacaciones, volvemos a Lisboa y bueno, con mucha resistencia mi padre, vale, que me lo va a revelar el carrete que tenía esa máquina. Resulta que esa máquina tenía un carrete a blanco y negro, yo no sabía, y tenía unas fotos de las Azores que todavía conservo ahí por una caja, que toda la gente que las ha visto, que las ha acojonantes. visto, ha quedado flipando porque decía, pero ¿cómo coño? Y hasta yo, hasta yo he flipado, ¿cómo coño? Hice esas fotos y desde ahí soy muy enamorado de la fotografía. No me considero para nada, 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 nada fotógrafo. Tengo dos discos de estos digitales a tope solo de fotografías. Me han pedido alguna que otra vez unas fotos para una vez un galerista que he conocido me pidió un par de fotos porque las veía espectaculares para exponer, pero no me considero para nada un fotógrafo. Pero eso me lleva a preguntarte una cosa. Yo soy un fanático de la belleza. Yo soy un fanático de la belleza. ¿Cómo interpretas tú la belleza? Porque yo sé que esos ojos que interpretan la luz, que interpretan el momento, el instante, tienen también su interpretación de la belleza. ¿Qué es para ti la belleza? Joder, Luis, ¿qué preguntas? De la Es, creatividad a la belleza. ves, Pues la belleza existe, está ahí y es algo objetivo, medible, tangible, cuantificable y que todos tenemos la capacidad de disfrutar. Yo creo que tuvo que haber un momento en el que los primeros homínidos, ya con la tripa llena, con un refugio garantizado, una fuente de sustento, probablemente algunas bayas y alguna fruta recogida y que todavía les quedase por comer, se han, se han tenido que sentar en la cima de una colina a ver el atardecer. Y yo creo que ese homínido, en ese momento, con estas cuestiones ya resueltas, muy importante, porque ese homínido empezó a descubrirse capaz de disfrutar de, vamos a decir, sentirse capaz de catalogar algo como hermoso, ¿no? No ya, o sea, no ya la contemplación del cielo, las estrellas, con todas las consiguientes preguntas, etcétera, unos cielos
que pocos tenemos la experiencia, ¿no? Quizás quien haya habitado o estado en parajes remotos haya podido tener la experiencia de un cielo estrellado, ¿no? Como la mayor parte de los humanos no somos capaces de ver ya en ningún lado, pero esa experiencia ese homínido la ha tenido. Y yo creo que eso ha dibujado le ha dado le ha marcado una impronta de lo que es lo bello. Le ha enseñado a ir eh, determinando, identificando lo que es bello. Primero en lo que es la creación de la naturaleza y luego en lo más sorprendente que ha sido capaz de generar el hombre. La belleza tiene muchas derivadas, tiene muchas derivadas que yo creo que conectan con el amor. Yo creo que Efectivamente. es muy difícil hablar de belleza, o sea, porque para catalogar algo de bello, yo creo que no se puede hacer si previamente no lo amas. No sientes amor por ello. Así que, y luego también, pese a que tiene una objetividad, que es una objetividad fabricada, o sea, como esos homínidos la fabricaron en esos estados de calma, ¿no? De, de tranquilidad, de ausencia de peligro y ausencia de hambre, ¿no? Cuando esa, cuando esa base de la pirámide que decía Maslow estaba resuelta, ¿no? Como humanos, estaban preparados para ser capaces de amar aquello que les estaba dando todo ese sustento, esa paz, esa tranquilidad, ese no sé qué y tal, que como colofón podría ser bien un atardecer, bien un amanecer o esa experiencia de la naturaleza, ¿no? Yo creo que eso está, por eso yo creo también esa querencia permanente que hay en todo creador por tocar la naturaleza, ¿no? Por sentirla, por formar parte de ella o por tener cerca esos entornos. Muy La bien, muy belleza, bien. la- bueno, la belleza, quería decir para terminar, que también es algo que nosotros fabricamos como cultura, ¿no? O sea, cuando digo que es medible y es cuantificable, etcétera, es porque de alguna manera acotamos lo bello de manera cultural, ¿no? Y dentro de lo bello, en lo cultural, lo que queda son los clásicos. Siempre, independientemente de cuál sea el momento cultural en el que estemos, siempre se les reconoce como bellos, ¿no? Y por ahí iría, no sé, No, 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 cuesta hacer un discurso de esto, pero pero es muy porque es, bonito. porque es muy amplio y tiene muchas derivadas, pero yo creo que la belleza es eso, o sea, es algo que... Y mira que está soportado desde lo visual en la descripción Ujú. que yo he Sí, hecho, sí, pero que sí. probablemente eh, sabiendo más y siendo más listos de lo que somos, pudiéramos encontrar derivadas que van más allá de lo que es visual, de lo que solamente es reflejo, de luz reflejada, sino que fuese algo que vaya más desde lo sentido, más desde otros sentidos que no necesariamente sean la vista y que conecten más también con con una voz, con el sonido, con otro tipo de cosas. También ahí está lo bello, ¿no? Y que quizás se nos escapa en este intento por hablar de ello.
Totalmente, totalmente. Decías que hay muchas derivadas y es verdad, hay muchísimas derivadas como gente hay en el planeta, pero es muy bonito entender qué es lo que el otro entiende como belleza, ¿no? Y fíjate otra cosa también muy bonita, es que voy encarrilando un poco de tu proceso hasta llegar ahora a tu fase más profesional en donde traes la luz desde los tiempos de niño. O sea, veo que traes a la luz desde los tiempos de niño al fotógrafo y ahora a quien intenta dar esa perspectiva de luz a todo el mundo. Eh, Somos cómo seres es? de luz. Somos seres de luz, es verdad, es verdad. ¿Cómo ves toda esa evolución en tus trabajos? Esa evolución desde de los primeros trabajos con tu padre, con las luces, luego con el ojo de fotógrafo y ahora construyendo hogares o no solo hogares, porque hay muchas otras cosas que animo a toda la gente a que vea tu portfolio. Hay muchas otras cosas que no son solo hogares, pero el hogar es algo que toca más el íntimo, ¿no? ¿Cómo ves toda esa experiencia plasmada ahora en lo que haces? Buena pregunta, ¿eh? Pues a ver, es que hay un hilo, sí es verdad, o sea, que hay un hilo conductor eh, en el que, porque bueno, si el cine es fotografía en movimiento, ¿no? Y al final en la base de ese cine sigue habiendo lo mismo, es decir, sigue habiendo una luz, que además en el cine hay que forzar muchísimo y utilizar reflectores y subir los niveles a extremos insospechados, y aunque ruedes en plena luz del día, tienes que utilizar grandes focos y potentes de luz y tal. Es una maravilla ver cómo rodaba Ford sus películas de vaqueros y ver los grandes formatos de los reflectores y los proyectores enormes, gigantescos, con lentes Fresnel, proyectando ahí sobre la luz del sol, a veces para filmar una escena que luego se presentaba como de noche, ¿no? Con la famosa noche americana, que ves esas sombras alrededor de la hoguera que dices, joder, ya vaya menudos focazos que han metido aquí, ¿no? Pues sí, o sea, siempre ha habido una línea, la luz ha estado ahí siempre como un hilo conductor. En esos momentos, eh, pues sin una conciencia clara de que lo estaba, ¿no? Hasta mi primer trabajo, que también viene de la mano mi primer trabajo es una sustitución que hago en la delegación de una multinacional de iluminación que se llamaba Silvania, y sustituyo ahí a un señor, un almacenero, que sufre un accidente yendo a su segunda residencia, un accidente muy grave de coche, del que sobrevive, mm, pero que tiene una larga recuperación. Y entonces entro allí mi padre es el delegado en ese momento de Silvania, en la zona norte, y entonces me ofrece la posibilidad de trabajar allí. Entonces, bueno, pues hay contacto con la iluminación. Silvania trabajaba hasta cubos de flashes, las instantáneas tenían unos cubos de flashes que cuando hacías el disparo, esa Explotaba. bombilla se quemaba, y entonces tú lo girabas para tener predispuesta la siguiente bombilla para la siguiente, bueno, pues los cubos flashes. Luego se hicieron peines. No girabas el cubo, sino que ya no tenías solamente 4, sino que ya empezabas a tener peines de 10 fotos, ¿no? 10 bombillos para poder utilizarlos de flash. En fin, desde eso hasta bombillas de todo tipo, con rosca de 14, 27, las mates, las transparentes, las de 25 vatios, 40, 60, 80, que luego se convirtieron en 75 porque había que ahorrar, y las de 100 vatios, las de 75 que aparecieron para sustituir a las de 100 vatios, y de ahí pues todo lo que era lo que es propiamente un elemento emisor de luz, ¿no? Desde los tubos fluorescentes
con todo lo que eso conlleva, las tonalidades de los tubos, etcétera, etcétera. Ahí trabajo cargando y descargando, preparando pedidos, tal. De ahí paso a trabajar en un comercio de iluminación. Me ofrecen trabajar el que entonces era un cliente de Silvania, que era Luz Bilbao. Ahí trabajé también, primero tanto en lo que era el tema del almacén, que había que digitalizar, porque empezaron a meterse en las empresas, estamos hablando del 82, del 83, se empiezan a meter los primeros ordenadores de aquellos que no tenían disco duro, que se arrancaban con un floppy. O sea, seguimos hablando de la prehistoria, ¿no? Del Pleistoceno de la informática. Y entonces, pues, me contratan para digitalizar el almacén, para ampliar el que tenían, lo cual me pone en contacto con un montón ya no solamente con fuentes de luz, sino con lámparas de todo tipo, ¿no? Apliques, colgantes, flexos, etcétera, etcétera, y con la particularidad de que en ese momento Luz Bilbao pues es una empresa totalmente a la cabeza y en la cresta de la ola en cuanto a lo que es diseño, ¿no? Y entonces pues empiezo a conocer el producto pues, de Santiago Miranda, de Perry King, de Torres Sotas, bueno, de los grandes diseñadores que en ese momento y las grandes empresas, Flos, Artemide, Iguccini, Erco, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí entro en contacto con lo que es el mundo de la iluminación hasta que directamente propongo montar un departamento de proyectos, ¿no? Donde nosotros hiciéramos los planos, donde se ubicasen las luminarias, no sé qué. Entonces, de alguna manera, entiendo que para hacer eso me tengo que formar, me matriculo y empiezo a estudiar interiorismo. Al mismo tiempo hago un máster en diseño de producto en el DZ, también la prehistoria del diseño, ¿no? Son momentos en los que en los años 80 Barcelona está despuntando, el comercio, la industria está despuntando con la introducción del diseño en las empresas. En Euskadi el entorno es muy industrial, se empieza a vislumbrar la necesidad de traer diseñadores, de introducir el diseño dentro de los procesos productivos, hacerlo más atractivo, optimizar recursos, etcétera. Y entonces, desde el gobierno vasco, pues se abre este centro, el DZ, ¿no? En el que la primera promoción, junto con los que estábamos allí, son gente de Bellas Artes, ¿no? Allí hay una beca de estudios para estudiar fuera, luego hay una zona de cultivo de empresas, etcétera. Y es en ese entorno donde pues en el segundo año de carrera, de los 4 que tenía la formación entonces, pues entro a trabajar en un estudio de arquitectura, donde ahí conozco ya a los que luego serían mis socios, y en el 90 montamos un despacho. Y entonces, a partir de ese momento, claro, toda esta impronta, esta relevancia que tiene la iluminación, pues de pronto me convierte en alguien que habla de algo y que entiende de algo en cuyo alrededor nadie tiene ni idea, ¿no? En ese momento la iluminación está en manos de los instaladores y de las ingenierías. Las ingenierías se apoyan fundamentalmente en los fabricantes. Y entonces, pues, en fin, hablar de trabajar la luz, hablar de temperaturas de color, hablar de aperturas de óptica, hablar de lúmenes y hablar de vatios, y incluso en aquel momento hablar de regulación, porque en aquel momento era todavía factible. Me acuerdo, te hablo de los años 80, y haber hecho un curso en Madrid para regular tubos fluorescentes con Philips, ¿no? O sea, te quiero decir que hablamos de un momento en el que
el manejo de la luz era algo que no era una herramienta que no estaba precisamente en manos de arquitectos y diseñadores, ¿no? Quien más, quien menos, pues se manejaba pues eso, de la mano las grandes instalaciones de las manos de las ingenierías, que a su vez se apoyaban en los fabricantes y poco más, ¿no? Y luego el resto, el mundo del interiorismo o la arquitectura a otro nivel, pues estaba de mano de los instaladores, ¿no? Vale. Y entonces, pues ahí había un know-how completamente desconocido al que yo había tenido acceso y que me permitió, pues, que de alguna manera incorporarlo a todos mis proyectos, a que tuviesen todos ellos un cierto valor añadido en cuanto a que tenían un carácter que otros proyectos no tenían y siempre se reconocían precisamente por la luz, ¿no? Por, joder, que esto ha quedado, joder, qué especial es y tal. Y eso me ha abierto pues, las puertas de, pues, bueno, pues de un territorio en la profesión en la que ahora me desenvuelvo como lighting designer, en la que pues, nos está permitiendo hacer cosas muy chulas, eh, quizás ya en lo que puede ser el final de mi carrera profesional, pero que me permite con el equipo que tengo estar hablando de luz, si no todo lo que me gustaría, muy a menudo, ¿no? O sea, con mucha intensidad y disfrutando mucho de ello, porque verdaderamente es un territorio que a mí mm, me ha dado mucha alegría siempre. Como Se decía un nota, amigo mío, mucha alegría, mucho contento. se nota la pasión, ¿eh? Se nota la pasión. El final, tu final de carrera yo te veo más como Niemeyer, ¿no? O sea, hasta los Sí, 101 ahí dibujando en por lo su menos sí. estudio. Por ahí terminaremos de de pagar la hipoteca, o sea que por ahí andaré. Hipoteca. Sí, Totalmente, por ahí andaré. totalmente, totalmente. Hoy, y cómo es, bueno, antes de pasar a esta, te voy a decir otra, que una de las cosas que más me chifló en su día cuando empecé a conocerte y que aquí debería de quedar plasmado, fue el uso de las nuevas tecnologías que veo y sé que te chiflan, el uso de las nuevas tecnologías para presentar proyectos. Eso es algo que no se ve en muchos estudios y además algunos estudios con alguna dimensión. Y hay un estudio en Bilbao con 4 gatos que lo hace de maravilla, de maravilla. ¿De dónde viene ese amor por la tecnología? Pues sí que viene de algún lado. O sea, mira, cuando se produce este momento en el que eh, se empiezan a introducir los ordenadores, era la época de los Atari y de los Spectrum, ¿no? Cuando empieza este momento, esta gran revolución, porque estamos hablando de digitalizar el mundo. Claro, hoy en día todo el mundo da por hecho que en un bar, en un supermercado, en una tienda, quien te está atendiendo se va a apoyar en un ordenador para hacerte la factura, para tal, ¿no? Pero es que hablamos en un momento en que las facturas se hacían a mano, se hacían con Bueno, máquina de escribir, colega. Es que estamos hablando de un momento en que cuando lo pones y lo explicas, eh, es que ya no nos acordamos, pero tú ibas al supermercado, ibas a la tienda al Ultramarinos y en la cuenta de lo que llevabas se hacía de memoria los precios que tenían o bien derivándose de los pesos que había, la suma se hacía en un papel que se utilizaba para envolver y el total se pagaba en monedas. Pero hay un momento en el que el pequeño comercio empieza a digitalizarse, ¿no? Y entonces descubre que tú puedes hacer una factura, ¿no? Que la estás haciendo con unos albaranes, que esos albaranes se han hecho con ordenador, que cuando tú has puesto la cantidad de lo que has vendido en ese albarán, te lo ha descontado de lo que tú has establecido, que es el número que tienes que tener estocado, y que cuando llega, si tienes 10
y llegas a la cantidad de 3, el ordenador te avisa de que tienes que hacer un pedido para volver a tener 10. Cuando todo eso, ese fenómeno y esa forma de trabajar se normaliza y se expande, pues es cuando a mí me llaman para llevar todo ese proceso a una empresa, ¿no? Y entonces yo veo de qué manera, ah, lo veo porque lo experimento y veo lo que eso significa, lo que se termina significando, y de alguna manera vas tú también construyendo tu cabeza, la vas construyendo en base a instrucciones, porque te recuerdo que en aquel momento tú encendías un ordenador y ahí aparecía un C, dos puntos barra, y eso es lo que aparecía sobre una pantalla negra, un texto en verde. Totalmente. Con cierta falta de definición porque ya pixelaba Mucho. las propias letras, ¿no? Y escribíamos con Word, con WordStar, que era un procesador de textos. Bueno, primero tuvimos que dar el salto entre la máquina de escribir y la máquina de escribir eléctrica, en la que tú tecleabas, podías ver en una pantalla el texto que habías tecleado y si estaba correcto, entonces le dabas a imprimir y escribía, pero sobre un canuto redondo, sobre un folio enroscado, etcétera, etcétera. O sea, quiero decir que en ese momento en el que, claro, ¿qué es lo que ocurre? El técnico, la persona, el comercial que vende ese ordenador, en este caso a Luz Bilbao, donde yo estaba trabajando, esa venta implicaba mucha hora de interacción. Es decir, oye, esto se ha puesto así, ha hecho esto, ha esto asado, le he dado al botón y ha pasado esto. Entonces yo termino teniendo una gran relación con esta persona, que es Enrique Rupérez, desde entonces, un gran amigo mío de toda la vida, ¿no? Entonces establecemos una relación de amistad, compartimos los gustos musicales, nos intercambiamos LPs, todo este rollo y tal, y nos hacemos grandes amigos. Y en una de las visitas que me hace, me dice, jo, pues acabo de venir de un estudio de arquitectos que van a comprar ordenadores para dibujar. Y yo digo, ¿qué me estás diciendo? ¿Que se pueden utilizar los ordenadores para dibujar? Me dice, sí, utilizan un programa, se llama AutoCAD, y tal. Y entonces, a partir de ese momento, había unos centros IMI que había en Bilbao, y entonces al mediodía lo que hacía era ir a casa a comer, entonces al mediodía lo que hacía era, me compraba un bocadillo y me iba a un centro IMI que me tenían que encender el ordenador porque yo no sabía ni dónde estaba la tecla. Y ahí aprendo AutoCAD en inglés, las Wow. primeras, con un manual así de gordo, todo en inglés, y yo solo aprendo a manejarme en AutoCAD. Bueno, pues eso me abre las puertas a trabajar luego en ese otro despacho, ¿no? O sea, ven unos trabajos míos, me dicen que, oye, pues si quieres mañana vienes, porque este comercial tenía una visita, entonces me dice, hoy tengo una visita al estudio donde van a dibujar con ordenadores. Entonces dijo, hostia, pues yo hoy no voy a clase y te acompaño. Y entonces yo no fui a clase, pero llevaba mi carpeta con la que iba a aquellas carpetas que teníamos antes de ir con el iPad a ningún sitio, ¿no? Pues llevaba Total. una de estas carpetas y entonces este hombre se puso a hablar con el arquitecto, que era, a la sazón, era Alberto López, el estudio era Altao, que estaba en Guecho, y entonces estaba hablando, era ya a deshoras, el estudio estaba cerrado, aunque había alguna gente todavía trabajando. Y entonces hay un momento de la conversación que dice, bueno, ¿y este quién es? ¿No? No recuerdo si fue este quién es o tú quién eres. Yo creo que fue este quién es porque yo estaba en una esquina y tal. Y entonces, bueno, pues yo soy un estudiante, estoy y tal, en aquel momento estaba en segundo y casualidad llevaba en ese momento un proyecto para un stand en el que concursábamos los distintos en la escuela para estar representados en una feria que había entonces que se llamaba Interart, que era una feria de construcción que llegó a tener cierto renombre en las ediciones que iba haciendo y entonces en la escuela competíamos por ver quién diseñaba el stand que iba a representar a la escuela y tal. Y casualidad, bueno, luego me dieron ese premio, gané ese premio, ¿no? Pero los planos y los bocetos de aquel proyecto los llevaba en ese momento encima. El arquitecto cuando los vio, Alberto, dice, oye, pues
tú si quieres, mañana te vienes y empiezas a trabajar aquí, ¿no? Y le dije, mira, pues yo mañana no, pero la semana que viene estoy aquí. Y dicho y hecho, yo tenía un contrato con Iñaki, eh, tenía un contrato indefinido, quiero decir, o sea, llevaba ya unos años ya con él, etcétera. Le dije, mira, Iñaki, o sea, me ha salido esto y tal. Y dijo, bueno, pues, claro que sí, tal, no sé qué. Bueno, ya me abrió las puertas a la posibilidad de estudiar en nocturno, para lo cual tenía que salir antes, y nos despedimos con un abrazo y con la promesa de que las puertas seguían abiertas para irme al despacho, ¿no? Y entonces, a mí me ha quedado claro, o sea, la- la tecnología abre puertas, da Totalmente, oportunidades. Y totalmente. cuando y hay un segundo momento, bueno, por supuesto, desde entonces y luego en nuestra empresa, pues todo lo hemos hecho, pues los procesos los hemos digitalizado en la medida en las que con mis socios pude hacerlo, ¿no? Porque incluso cuando nos planteamos tener un correo electrónico, se planteó, bueno, nosotros, ¿para qué queremos un correo electrónico si ya tenemos el FAS? ¿No? Este tipo de cosas nosotros las hemos sufrido, o sea, hemos Ya, tenido que ya. pasar por ello. ¿Para qué vamos a pagar Internet si ahí no hay más que pederastras y te roban la tarjeta de crédito? ¿No? Pues claro, pero en esos procesos por los que hemos pasado con todas las tecnologías, ¿no? Ahora la IA nos va a quitar el trabajo, va a permitir que los que nos roban y los que nos engañan lo hagan mucho más fácil y de forma de forma en la que no vamos a poder tener ningún tipo de oportunidad, ¿no? Etcétera. Bueno, pues este conflicto siempre ha existido. Y cuando yo cierro mi etapa profesional en el despacho con mis socios y decido, como en esos grupos, ¿no? Que han tenido éxito toda su vida y de pronto dices, bueno, voy a probar mi carrera en solitario porque ya me he cansado de tocar con la banda, pues eh, me pasó que haciendo uno de los primeros proyectos, vi un plano del que habíamos hecho en el despacho, miré el plano que estaba haciendo, que era de electricidad y alumbrado, ¿no? Y entonces al mirarlo dije, joder, si es exactamente igual que los que yo hacía en los 90, Ya, totalmente, exactamente igual. totalmente. Exactamente igual. Cambia el cajetín, cambia el cliente, cambia. Pero exactamente igual, los mismos símbolos, la misma forma de representar, las mismas símbolos para representar el alumbrado, su ubicación, la misma forma de acotar. Digo, no puede ser que en 32, 33 años esto siga siendo igual. No puede ser, ¿no? Y entonces ahí entro en un proceso de revisión de la profesión. Hago un esfuerzo terrible por entender, aparte de esto, algún desencuentro con algún cliente reciente, ¿no? Que, que, que no termina de entender las propuestas que le estoy haciendo y en las que no le resulta suficiente los dibujos, etcétera, porque aspira a tener un render delante, ¿no? Y entonces entro en crisis, empiezo a revisar mis procesos de trabajo y, y bueno, pues lo reviso todo y lo cambio todo. Lo cambio todo hasta el punto de que decido que ya no voy a trabajar nunca más en 2 dimensiones, sino que a partir de este momento voy a trabajar todo en 3 dimensiones. De tal manera que ahora todo en el estudio se hace con modelos 3D. Y cuando hacemos 2D, sale de los modelos 3D que nosotros Claro, hemos desarrollado. Y cuando tienes un modelo 3D, pues es que lo tienes todo. O sea, tienes la ilusión de la realidad, ¿no? Eso es lo que es. Ilusión con todo lo que la palabra conlleva de la realidad, con lo que toda la palabra también conlleva, ¿no? En un momento pretérito, cuando la realidad no existe.
Y eso nos permite movernos con simulaciones que reproducen lo que nosotros estamos proponiendo al punto que nosotros queremos. Es decir, nosotros no queremos poner la realidad delante de nuestros clientes. El otro día, en un comentario en las redes, alguien me decía, desde que no dibujáis, se ha perdido el momento de la ilusión, ¿no? Esta cosa que se dice mucho respecto de lo analógico, ¿no? Es que cuando hacías las fotos en analógico tenías la ilusión del revelado, ¿no? Y tenías ese periodo de espera para luego tener la sorpresa final y tal. Bueno, yo esa parte, la verdad que esa parte yo soy muy romántico, pero esa parte de verdad de nostalgia no la tengo. Y no la tendría cualquiera que haya hecho una boda, por ejemplo, a un amigo con carrete Tri-X, ¿verdad? A blanco y negro y con un flash Maras con la batería colgándole de la cintura. O sea, da hasta para vomitar de los nervios. O sea, Totalmente. cosa que el digital pues, ha resuelto de una forma maravillosa, con unas calidades excepcionales y con una inmediatez pasmosa a todos los efectos, lo cual te da pie a poder rectificar, repetir, reensayar, hasta conseguir un producto verdaderamente bueno, terminado y excelente, ¿no? Pues lo que nosotros hacemos en el despacho es un poco lo mismo, ¿no? O sea, ya no estamos haciendo marcas en un plano de dónde va a ir la luminaria, no, nosotros la ponemos y la encendemos y comprobamos cómo es la mancha de luz y comprobamos la intensidad de la sombra y comprobamos la intensidad de la luz en el punto en el que nosotros queremos. Y además ese modelo nosotros lo podemos medir, lo podemos meter en un día luz y comprobar que esos luxes están dentro de la norma, etcétera, etcétera. Es decir, o sea, a nosotros la tecnología lo que nos hace es abrir las puertas a la excelencia. Y en el mundo en el que nos movemos a nivel profesional, o sea, tú o tocas la excelencia o no tocas nada. Claro, es más de lo mismo, más de lo Por mismo. eso nosotros entendemos que a nosotros la excelencia, aproximarnos a la excelencia, acercarnos, nos acerca a la excelencia las nuevas tecnologías. Es Y las que, hemos abrazado con los ojos cerrados. y Ah, lo hacéis vamos, de maravilla, de maravilla. Amigo, bueno, dos preguntitas súper rápidas que te voy a poner. La primera de ellas es que has abrazado ahora otra profesión, no sé si habías abrazado antes, que es ser profesor. ¿Qué dirías a tus alumnos que están todavía en esa ilusión, ¿no? de la carrera? ¿Qué les dirías? Esa es una pregunta y ya te enlazo con la segunda. La segunda que yo te voy a pedir es, ¿quién te gustaría ver ahí de ese lado para que pase por esta catarsis? O sea, ¿quién te gustaría ver como mi invitado para que yo le haga esa catarsis? con respecto a los alumnos, yo creo que aquí habría dos cuestiones que me interesan mucho. Me interesa más el hecho del alumno como tal que el alumno como futuro profesional, ¿vale? Se supone que yo formo a futuros profesionales, tanto ahora mismo estoy como docente en el IE de Kunstal de Bilbao y doy un momento muy concreto, doy el segundo trimestre de construcción a la gente de tercero, ¿no? de carrera. Y de la mano de una gran colega, amiga mía, Daniela Viloria, que la conoces, eh, doy un curso soy docente de iluminación interior en un curso de capacitación profesional de iluminación para lighting designer. Y más allá del resultado de la formación, o sea, del hecho de que alguien estudie porque va a ser diseñador o porque quiere ser lighting designer
o quizás porque él estudia, porque no tiene muy claro tal, esa parte me interesa menos que la que tiene que ver con el propio hecho de ser estudiante en este momento. O sea, si hay algo que yo reclamaría para, para mis alumnos, de los cuales tengo que decir que aprendo porque me obligan a una revisión constante, no solamente de conceptos, sino que me enfrentan a una... que mis alumnos tienen veintitantos años, veintipocos años, entonces me enfrentan a me enfrentan a la realidad, a una parte de la realidad que para mí era desconocida, ¿no? Y, y, y lo que más me interesa, o sea, lo que más me interesaría que lograsen, que incorporasen a su dinámica de estudiantes es la de ser curiosos, que no pierdan la curiosidad, que Total, investiguen, que indaguen, que se pregunten, sobre todo que cuestionen, porque estamos viviendo un momento en el que nada parece ser cuestionable, cuando cada vez más todo es mentira, empezando totalmente. por las ilusiones 3D que nosotros hacemos. ¿Vale? En un momento como este, yo creo que si hay algo que es fundamental es desarrollar el espíritu crítico, y eso se desarrolla siendo curioso, No, preguntando qué es lo que hay detrás, qué es lo que hay en la sombra, qué parte no vemos, ¿no? totalmente Y de no acuerdo. quedándonos cegados por la parte o solamente interesados por por la parte que vemos. Y además es que la cantidad de lo que no vemos, la cantidad de conocimiento que está detrás, está ahí esperando a que se descubra. Es como la cara oculta de la luna, Totalmente de ¿no? acuerdo. La eterna Totalmente de pregunta acuerdo. qué hay detrás, ¿no? Bueno, pues esto es lo que a mí me gustaría que las que ahora son mis alumnas, capturasen para sí mismas, que abrazasen la curiosidad como la principal herramienta de trabajo, porque de ahí, de lo que logren a través de la curiosidad, se va a poder desarrollar toda su carrera profesional y va a depender el éxito de su carrera profesional. Totalmente de Y acuerdo. con respecto a quién me gustaría ver aquí, pues como no tengo muy claro, ahora sí, ahora ya te he visto, ahora ya te he visto, y ha resultado más agradable de lo que esperaba, pero también más, eh, me he tenido que desnudar más de lo que De lo que esperaba. esperabas. También no me importa, no me importa. Entonces soy de la generación nudista. No, no pasa nada. Pues mira, yo creo que hay una persona que puede darte mucho juego, que además ya le hemos nombrado aquí, que es Miquel del Valle. Vale, Sí, yo creo que Miquel eh, eh, es persona y personaje. Es alguien que tiene la belleza de lo extraño, ¿no? De lo que nos es desconocido, porque tiene un conocimiento de la interpretación, de la danza, es un creador, es un hombre que trabaja la expresión con su cuerpo, que enseña a los demás. Hace poco participaba en la serie Berlín pues enseñando coreografía y ayudando a los actores, tal. En fin, me parece que es alguien que es culto, que es majísimo, que te va a dar buen cuadro, mucho mejor que yo, que es guapo, en que fin, que lo no, tiene todo. Yo creo que es un perfil perfecto para, para que me olviden rápido. pues apuntado, apuntado. Y amigo, el podcast se llama People by Design, o sea, somos personas por diseño, no Ajá, somos... Entonces es eso que me gusta, o sea, como acabas de decir,
somos personas por diseño, entonces somos seres frágiles, entre comillas, con emociones, con altos y bajos, con todo tipo de cosas que cuando nos metemos en esa piel del profesional ahí, nos acota mucho y eso es algo que nunca hemos visto. Y por eso te agradezco muchísimo que te hayas desnudado, porque para mí es, vamos, yo estoy como el pipas, lo estoy Pero pasando eso, pipa. pero eso, Luis, tiene mucho que ver con quién eres y la forma de ser que tienes. Eres un tipo, no voy a decir la palabrota, ¿verdad? Eres un tío encantador. De verdad que resultas muy atractivo como persona pues yo lo tenía claro que te tenía que conocer y te puedo decir que ni en lo lejos ni en lo cercano defraudas. Te agradezco muchísimo la oportunidad la oportunidad y el honor que me has dado de inaugurarte este podcast que te auguro que va a tener muchísimo éxito. Vamos, No puede ser de otra manera. De verdad que tienes una cabeza que te va a llevar lejos en esta migración que haces por los entornos creativos, sean estos los que sean. total, Va a total. ir muy bien, sí. Larga vida este podcast y Muchas larga vida gracias, para amigo. ti. Muchas gracias, amigo. Y que lo pases bien. Muchas Muchas gracias de gracias. Un nuevo. beso. Gracias. Agur, Chao. compañero. Colors and shapes we see, we create. Dreams in the digital world we navigate. The lines intersect where people